observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. La nueva ley establece algunos cambios importantes, como por ejemplo estructurales respecto de la duración. Cambia en 2 o 3 cuestiones. El plazo es uno de los requerimientos que pasa en los casos de los homicidios de 2 a 3 años. Y acá hay uno de los mayores grises que tiene la ley. Según la fórmula entre índice de inflación y los salarios. Luchando porque se respete el decreto, que justamente lo que hace es congelar las tarifas, extender automáticamente los contratos, prorrogarlos y también evitar los desalojos. Nueva ley de alquileres. ¿Salvavidas de plomo? El 11 de junio de 2020, el Congreso Nacional aprobó la nueva ley de alquileres, que fue promulgada finalmente el 1 de julio de ese mismo año. El objetivo de la norma, fundamentalmente, era evitar abusos por parte de los propietarios y garantizar derechos mínimos a los inquilinos que sufren la falta de acceso a la vivienda. A casi un año de su implementación, esta norma ¿ha logrado su objetivo? Los cambios de la nueva legislación. Que a partir del 1 de julio de 2020 empezó a regir la nueva ley de alquileres, que es la 27551, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, que era la norma que regía los alquileres, tanto los destinados a vivienda como los destinados a comercio. Y actualmente se amplía ese plazo a los 3 años. Otras también refieren a la actualización del precio de la locación, que también es un tema sumamente importante. En esta nueva ley lo que se establece es que los contratos se actualizarán anualmente en base a un índice que elaborará el Banco Central y que es el que los hará públicos, y este índice estará integrado por un índice que se toma en base a la remuneración de los trabajadores y en parte en base al índice de inflación. También refiere a los tipos de garantías que se puedan establecer, admitiéndose el recibo de sueldo o, digamos, la garantía personal del inquilino. Que a partir de ahora todos los contratos de locación deben estar registrados en AFIP. Es decir, que ese es otro cambio. Y los inquilinos, que vamos a suponer, las personas que alquilan no están obligados, pero sí pueden hacer la denuncia. Si nuestro contrato de locación no está declarado en AFIP, nosotros como inquilino podemos decir yo alquilo en tal lugar, AFIP, y para que sepan esta registración. Y después algunas modificaciones, como por ejemplo la notificación electrónica en la que se tomaba como válida si se denunciaba de antemano en el contrato, la rescisión anticipada del contrato de locación por parte del locatario, que haciéndolo con un periodo de anticipación de 3 meses no pagaba la indemnización prevista en la anterior ley. Uno de los impuestos, que es generalmente el impuesto inmobiliario, tenía que ser abonado por el propietario, o sea, no por el inquilino. Se especificaba bien que las despensas de uso común en los inmuebles que tenían expensas tenían que ser pagados por el inquilino, y las expensas especiales o de mejoramiento del edificio tenían que ser pagadas sí o sí por el propietario, cosa que generalmente en el resto del país sucedía, por ahí no tanto en lo que era Capital Federal. En cuestiones de alquileres siempre se considera que el inquilino es la parte débil, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de locaciones destinadas a vivienda. Esta legislación tiende a protegerlos, por ejemplo, de diversas maneras, no solamente ampliando el plazo, también en cuanto a las garantías, porque admiten más garantías y establecen un límite al locador del tipo de garantía y el monto de las garantías que se aceptan. Después, con respecto a los depósitos en garantía, que era también un tema bastante problemático y que al final del contrato el locador deberá entregar o devolver ese depósito, pero al mismo valor del alquiler último que se pague. En esto antes había cierto abuso en que se cobraba un depósito y se lo devolvía al valor histórico.
Lo que nosotros tutelamos o tratamos de ver es que cuando haya acuerdos no haya cláusulas abusivas, no haya un caso donde esté fuera de la ley algunos planteos por parte de esos contratos, y nosotros brindamos la información necesaria o tratamos de que eso no suceda o resolver en los casos de conflicto. Estamos yendo a los distintos distritos a dialogar con referentes territoriales, con presidente y presidenta de las vecinales, primero dando un marco normativo general de esto que estábamos hablando, de qué significa esta nueva ley de alquiler, y luego para también decirles dónde poder recurrir en el caso de que tengan algún tipo de inconveniente, algún tipo de duda. La ley hay que hacerla cumplir. En nuestro reclamo reiterado es no solamente promulgue la ley, sino que también la haga cumplir a través de organismos específicos que sean tantos municipales como provinciales y nacionales, que hagan cumplir a rajatabla lo que dice la ley, que haya organismos de control, que haya organismos que no se queden únicamente en una instancia de mediación o de consulta. Nosotros lo hacemos, digamos, de la ONG, pero no pertenecemos al sector del gobierno. Durante la pandemia el gobierno congeló los alquileres y suspendió los desalojos por decreto, medida que venció el 31 de marzo pasado. De esta manera los propietarios están autorizados ahora a cobrar en cuotas los aumentos suspendidos en todo este tiempo. En el sector de los inquilinos, esta situación generó preocupación e incertidumbre ante la posibilidad de que aumente la morosidad y los pedidos de desalojo. Inquilinos versus propietarios. O sea, hecha la ley, hecha la trampa, como no podían seguir aumentando a ciertas inmobiliarias y ciertos propietarios el valor del alquiler cada 3 y cada 6 meses como se venía haciendo, la vuelta que le encontraron es sobrecargarle el precio inicial del alquiler con aumentos que van del 50 al 80%, inclusive más, lo cual hace prácticamente imposible a la hora de alquilar, no hay sueldo que resista, y a eso sumale un casting que te hacen las inmobiliarias, sobre todo las inmobiliarias, a la hora de alquilar. Te piden lo que no tenés, lamentablemente hay que salir a buscar garantías, sobre todo propietarias, donde se hace muy difícil. Y bueno, lo que se busca es revertir toda esta cuestión. Creo que el Estado tiene que empezar a regular los precios del alquiler, como en este caso, como lo hace con el precio de los alimentos. Creo que esa discusión ya está instalada en la sociedad. Nadie ve con malos ojos que el gobierno empiece a regular el precio de los alimentos, entonces tendría que suceder lo mismo con los alquileres, porque se nos está llevando más del 50% de nuestro salario de alquiler. Sumado a lo que se lleva en los alimentos, prácticamente se hace imposible llegar a fin de mes. Y dentro de estas opciones están la presentación de recibos de sueldo, que superen generalmente 3 veces el monto del alquiler, garantías propietarias, seguro de caución, también una garantía bancaria. Dentro de esas opciones el propietario tiene que elegir. En otras épocas el alquiler representaba casi 40 al 50% del ingreso familiar. Hoy está en un 30, un 35% del ingreso familiar. Entonces, si bien cuesta pagar el alquiler y a veces parece oneroso, pero en porcentaje con relación a lo que representa para una familia es mucho menor que hace a lo mejor 10 años atrás. Invierte sus ahorros, lo ponen compra un inmueble y le ofrecen alquiler, teniendo una expectativa de renta. Esa renta es la más baja en los últimos 35 o 40 años. Fue bajando del 1% mensual al 2,5% anual. Entonces, nosotros desde el sector decimos que el Estado tiene que seguir, los gobiernos, con políticas que incentiven al privado a que sus ahorros los vuelquen para paliar el déficit habitacional histórico que tiene el país con respecto a los alquileres. Prácticamente hacen todo al contrario. Hay mucho inmueble que ha salido, por lo menos temporariamente, de la oferta para alquileres. No podemos dejar de reconocer, porque así también lo dicen las estadísticas, que los nuevos inmuebles que se ofrecen en un monto muy superior, en un 50, en un 60% más a los valores que para esta época estaban el año pasado un determinado inmueble con determinadas características. Si estos contratos que realizan los particulares fuera de la normativa vigente, luego son requeridos judicialmente su cumplimiento o precisamente que se cumple el plazo mínimo que establece la ley, bueno, entonces en ese caso caerán, ¿no es cierto?, bajo la normativa y deberán adecuarse a lo que dice la ley. El déficit habitacional de la Argentina se estima en torno al 36%, según los datos del INDEC del segundo semestre de 2019.
La última encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos indica que en promedio el 17% de los hogares del país accede a la vivienda a través de un alquiler. En los centros urbanos más grandes, el número supera el 30%. Ello refleja, por un lado, la falta de políticas de acceso a la vivienda propia, pero también manifiesta la necesidad de facilitar esta inclusión a través del arrendamiento, que pese a esta nueva ley, continúa presentando dificultades. ¿Fin de los problemas o más de lo mismo? Yo creo que era importante y era necesario tener una nueva ley de alquileres porque se venían planteando en distintos ámbitos la necesidad de regular por lo menos en estos puntos y que no haya abuso por algunas de las partes. Yo creo que cuanto más se regula en el tema de alquileres, más problemas hay. El Código Civil, a mi criterio, tenía una regulación que era bastante equitativa, tanto para el locador como para el locatario. Los abusos pueden darse siempre. Siempre en la contratación puede haber abusos. Con este número, con este volumen, hay conflictos, hay vulneración de derechos, por lo menos no ve la foto que sea lo principal, ¿no? Lo principal es que se respeta, lo principal es que se llegan a acuerdos. En algunos casos, obviamente es que no, y bueno, para ahí estamos nosotros en la oficina, para mediar y para tratar de resolverlos. Hay cosas que fueron buenas, que corrigieron defectos o aclararon cuestiones formales que estaban sucediendo en el mercado, y otras cosas que a la larga de que lo que fue transcurrido en estos 10 meses deberían modificarse, sobre todo con los contextos que tenemos tan inflacionarios y de incertidumbre en la Argentina. Si esta ley nosotros la usaríamos en otros países que tienen el 4, el 5, el 6% de inflación anual, nadie estaría hablando de si es 2, 3 o 10 años el periodo mínimo de locación. El tema es que hay tanta variación de precios en la Argentina, entonces prever algo a 3 años con índices oficiales, la verdad que es una de las cuestiones que más dudas genera aquel que tiene que invertir y poner un inmueble en alquiler, que el incremento lo esté fijando el Estado con porcentajes que a veces no son creíbles. Pedimos que se haga cumplir. Cuando se empieza a hacer cumplir la ley van a cambiar muchísimas cosas. Por supuesto que quedan cosas afuera, cosas que deberían ir más a lo fino, políticas integrales de acceso a la vivienda. Lo de la ley de alquileres nacional se da como una necesidad para resolver los problemas de 9 millones de inquilinos en todo el territorio nacional, pero nosotros creemos que de fondo tiene que haber una ley que garantice el acceso a la vivienda. Nosotros creemos que tiene que haber también viviendas de uso social, que también tienen que ser de una manera construidas y entregadas por el Estado, reguladas, o sea, manejadas por el Estado, que bueno, no es la solución. Entendemos que hoy el comprar una vivienda es prácticamente imposible, por eso creemos que hace necesario otro tipo de leyes que garanticen el acceso a la vivienda.